Hiciste un trabajo espléndido al exponer esta continuidad y el hecho de que el cielo y la tierra están siendo reunidos y que viviremos con Cristo por siempre en una misteriosa resurrección corporal. Pero hay algunas interrogantes que se plantean allí. Coincido contigo en que la noción del alma es esta suerte de invasión platónica dentro del pensamiento bíblico. Y aún así Jesús dice cosas confusas al inicio de Juan 14. Como sabes, el camino hacia donde voy, la casa de mi Padre, tiene muchas habitaciones. Si hay resurrección corporal aquí en la tierra, ¿de qué habla Jesús allí? Tengo ganas de decir que Tim tiene mejor respuesta, pero permítanme hacer un pequeño desarrollo sobre eso. La frase, la casa de mi padre, aparece 2 veces en Juan, creo, quizás más, pero tengo estas 2 en mente. La que acabas de citar de Juan 14, que está en Juan 14, versículo 2. Hay mucho lugar para quedarse en la casa de mi padre. La anterior está en Juan capítulo 2, cuando Jesús está en el templo echando a los cambistas y a los animales que se venden y se compran y demás. Y Jesús dice, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. La frase casa de mi padre es una frase de templo, y nosotros los cristianos protestantes occidentales modernos en particular hemos tenido la tendencia a relegar el templo a un segundo plano. Me escucharon anoche, creo decir que no debemos hacer eso, es muy significativo. Pero el punto fundamental es este: Jesús considera que Dios el Padre ya está edificando el nuevo templo. El nuevo templo que, como encontramos a lo largo de Juan, pero también en Pablo, son los seres humanos en quienes el Espíritu Santo va a venir y morar. Y no estoy seguro de poder desglosar todo eso de Juan 14 inmediatamente, de memoria. Pero hay algo ocurriendo allí que implica que hemos entendido mal el texto si creemos que simplemente quiere decir que Jesús está diciendo, me voy al cielo, preparo un sitio y pueden venir conmigo. Es claro después en el capítulo, él dice explícitamente, si me aman, guarden mi palabra, y mi Padre y yo vendremos y haremos nuestro hogar con esa persona. Así que no se trata de que nosotros vayamos a estar con Jesús en otro lugar y ya está, sino de pertenecer al pueblo de Dios en el presente. Y que eso está bien a pesar de que Jesús mismo se va a ir, y que eso significará entonces que Jesús y el Padre vendrán a través de la persona y obra del Espíritu y harán su hogar con nosotros. Es complicado. Juan 14, 15, 16 son de los textos más densos del Nuevo Testamento y mucha literatura joánica parece ir así y asá. Y solo tenemos que quedarnos con ello y luchar. Pero ahí es donde estoy ahora con eso. Es estupendo. Juguemos al tenis justo ahora. Enviemos esta pelota de ida y vuelta. Así pues, tu observación fue en el Evangelio de Juan. La expresión, la casa de mi padre, se usa primero en el programa clave, como la historia de la configuración del programa en el capítulo 2, donde se refiere al templo. Pero entonces Juan le susurra al oído al lector. Piensa desde una perspectiva posterior a la resurrección y dice que el templo al que se refería era su cuerpo. Sí. Entonces, en mi mente, eso es de suma importancia, porque luego la siguiente aparición de esa frase. En Juan, capítulo 14, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, moradas. ¿Es la versión King James con mansiones? Sí, Esta de acuerdo. es una Sí, de las no es muchas útil, frases no es útil. engañosas, muy engañosas. La palabra griega no significa un lugar para vivir para siempre. Significa un lugar temporal para vivir, Sí. como tu tienda mientras viajas a otro lado. Sigamos la lógica un momento. Si me han presentado al templo como un edificio en Jerusalén, que Jesús estaba diciendo, y luego Juan nos susurra, estaba señalando la realidad de Dios en carne en la persona de Jesús. Entonces, probemos eso como definición de lo que dice en Juan, capítulo 14. En la casa de mi padre hay muchas moradas para que uno se quede a vivir. Y no te lo diría si fuera cierto. Y luego habla de este periodo de tiempo en el que se va. Y luego, tal como acabas de notar, lo retoma justo aquí en el versículo 23. Dice, si alguien me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y nosotros, mi Padre y yo. Iremos a esa persona y, bueno, y aquí está la palabra otra vez, haremos morada.
haremos de esa persona un lugar donde residir. Así que de repente piensas, espera, ¿las moradas están en Jesús porque Él es el templo? ¿O es sobre ellos estableciendo su residencia en mí? Si esas parecen ser polos opuestos entre sí, y tengo demasiadas cosas, tengo una taza de té, tengo el aparato, pero quiero... La forma en que Juan ha diseñado esa sección de los discursos es que 14 hasta el capítulo 16 es una tríada, una estructura de 3 partes. No hemos hablado de esto. Pero luego el 17 llega como el +1, como el boom, la cosa extra, la salsa extra. Y en la salsa extra, las últimas líneas de Juan 17 son cósmicas y alucinantes, porque dice, Padre, ¿sabes qué? Yo estoy en ti y tú en mí. Y mi deseo real es que vayamos y estemos en ellos para que puedan estar en nosotros. Te quedas como, ¿qué? Eso es bueno. No, eso debe ser un cierre, casi un enigma. Es como si las líneas de apertura del 14 fueran un acertijo que debes recorrer y luego llegas al 17. Es la morada mutua de lo divino y humano en el Hijo y luego en el Espíritu. Y esta es una forma de hablar de eso para esta ventana. Post-resurrección, pre-nueva creación es un lugar de morada.